La causa del Alzheimer y el Parkinson. Psiquiatría. Amenaza a nuestras neuronas. Hay quienes sacan provecho de mantener en secreto los factores de riesgo de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué aumenta tanto el número de personas que sufren estas dos nuevas patologías llamadas Alzheimer y Parkinson? ¿Por qué afectan a individuos cada vez más jóvenes? Los factores reales de riesgo de estas enfermedades son ocultados por razones políticas y por presión lobista. Más allá de que a algunos colegas profesionales les disgusten mis elucidaciones, no es mi intención alarmar a la gente, ni crear pánico, ya que sería mucho más catastrófico. Sé que los psiquiatras son perfectamente conscientes del problema, y no hacen nada para salvar esta grave situación, por esto, me rebelo contra esta consigna de no hacer ni decir nada. Actualmente, entre 70.000 y 80.000 argentinos padecen la enfermedad de Parkinson y 400.000 padecen la enfermedad de Alzheimer, y cada año se suman miles de nuevos casos. En Europa, ya son 6 millones, y de aquí al 2050, se prevé que sean 16 millones. Un número escalofriante. La principal alarma proviene del hecho de que el Alzheimer afecta cada vez con mayor frecuencia a personas más jóvenes, lo que contradice la creencia de que esta enfermedad viene con la edad. Algunos pacientes tienen menos de 60 años y hasta hay casos de personas de 30. La edad es una condición de la enfermedad, pero no la causa. La enfermedad se produce frecuentemente después de una acumulación de neurolépticos, sustancias neurotóxicas, en el cerebro. Lo más polémico es que se sabe desde hace decenios cuáles son las verdaderas causas de la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. ¿Por qué no se les pone fin entonces? ¿Quién tiene interés en acallar esto y evitar la prevención? Pues, son los lobbies industriales los que apuntan al inmovilismo de las autoridades públicas del área sanitaria en materia de prohibición del uso de medicamentos de los que se conoce el daño neuronal que causan. Y, esto es cierto no solo para el Alzheimer y el Parkinson, sino que también vale para el autismo o la hiperactividad en el niño, por ejemplo. Las madres transmiten a sus hijos los factores de riesgo a través de la placenta y del amamantamiento, porque también ellas han estado expuestas a los neurolépticos. La información es esencial. Por esto, debemos esforzarnos entre todos para llegar al gran público. Apunto a los conflictos de intereses que rigen la toma de decisiones por parte de la alta autoridad del Ministerio de Salud de Argentina en lo que concierne a la prescripción de medicamentos contra el Alzheimer y el Parkinson. Las relaciones incestuosas entre organismos de salud pública y empresas privadas son las que permiten que el Estado argentino reembolse a los pacientes la compra de medicamentos cuya inutilidad, cuando no peligrosidad, es reiteradamente denunciada por asociaciones médicas. En vez de destinar los fondos públicos a un amplio programa de información y prevención, que permitiría a la población disminuir su exposición al principal factor de riesgo, neurolépticos, se financia la investigación privada de esos mismos laboratorios farmacéuticos que lucran prescribiendo remedios de eficacia no demostrada. Pienso, sin embargo, que hay esperanza porque existen formas de reducir la exposición a los neurolépticos y porque estoy convencido de que en un futuro próximo habrá demandas colectivas, class actions, de las víctimas de esta contaminación que, finalmente, harán que se ponga el foco de la atención pública en el diabólico drama que ha generado la psiquiatría. En concreto, denuncio la mercantilización de las enfermedades del cerebro y la parálisis de la prevención. Pese a los conocimientos que ya se tienen sobre esto, se permite, por afán de lucro, que la gente siga expuesta a los neurolépticos desde la más temprana edad. Psiquis, mente, versus, neuronas, cerebro. Expansión del Parkinson y el Alzheimer. Cuando la ciencia es perversa, el segundo elemento, que es nuestro cerebro, lo material, es tomado como si fuese el primero. Los neurólogos, psicólogos, neurobiólogos y psiquiatras niegan rotundamente el primer elemento, que es nuestra psiquis, mente, enfatizando que nuestra mente y lo que pensamos no tiene existencia propia, y que es nada más que un subproducto transitorio generado por nuestra actividad encefálica. Obviamente, ninguna explicación nos dan sobre cómo se produce este extraño fundamento, pero tenemos que creerles.
Gran controversia aquí, pues nuestros científicos afirman que nuestras neuronas son tan conspirativas que pueden construir una psique, mente, como su producto cerebral, y que por ende, nada atemporal hay en nosotros, pues todo es electromagnetismo neurológico, y nos apabullan con el extraño argumento de que cada electroencefalograma practicado corrobora precisamente esto, y punto final. Ahora bien, queda cerrado el caso entonces. Veamos qué pasa. Si adherimos a semejante criterio, en nuestra muerte, detenido nuestro corazón y, por ende, cesada nuestra irrigación sanguínea cerebral, mueren todas nuestras neuronas, materia gris, y todas nuestras células gliales, materia blanca, y entonces es el adiós definitivo a cualquier generación de psique. ¿Es así? Si así es, entonces las enfermedades de la psique son exclusivamente por disfunción o culpa de nuestras neuronas, pues las células gliales, materia blanca, solo hacen el mantenimiento fisiológico de nuestros grupos neuronales. Asimilando el trago amargo de que neurólogos, psiquiatras y psicólogos, científicos ellos, nos confirman que somos ingenuos en nuestra búsqueda, nos vemos obligados a aceptar que de veras existen aberraciones volitivas en nuestros centros neuronales, pues algunas de nuestras neuronas deciden extenuarse ante incertidumbres, ansiedad, mientras que otras toman el rumbo inverso. Imbuirse de escepticismo, depresión, las adyacentes pueden preferir alternar su acción entre dos bandos, uno eufórico y otro depresivo, manía bipolar, mientras que otros centros de nuestra neocórtex, corteza cerebral, pueden elegir inclinarse por tomar partido en media docena de equipos a la misma vez, esquizofrenia. Y esto no es todo, pues las neuronas más osadas de nuestra corteza pueden aventurarse a fingir estar en algún cerebro ajeno, paranoia, sea actual, el de un fugitivo asediado, o pretérito, yo soy Napoleón Bonaparte, por lo que ni se le ocurra insubordinarse conmigo. A simple vista, todo esto parece un juego de niños, pero no lo es. En verdad, se trata de un perverso juego de neurólogos, neurobiólogos, psicólogos y psiquiatras, la escoria más brutal de nuestra especie humana. Lo que la necedad de estos exponentes del mundo científico no les permite advertir es que, al negar la realidad que es la psique, mente, quien comanda a nuestros centros neuronales, jamás al revés, como ellos postulan, y que nuestra neocórtex jamás puede crear una psique, tal como si nuestras neuronas fueran capaces de emular al suizo Dr. Victor von Frankenstein para ensamblar su propio Frankenstein, pero no de carne y hueso, sino uno electromagnético y transitorio. Nuestra psique. El aspecto triste de tal desvarío es que así negando a la psique tener entidad propia, los citados infelices jamás pueden, ni por casualidad, afrontar a las enfermedades de la psique como idénticamente inmateriales, y que, por ende, solo pueden resultar curadas mediante la terapia del autoentendimiento, habida cuenta que nunca hubo ni hay dos individuos iguales. Por cierto, ante cualquier desorden mental, resulta demasiado fácil la cobardía de echarle la culpa a las neuronas desgraciadas que, en realidad, son nada más que las víctimas de una psique excéntrica, nunca su agente del desorden, y menos aún pueden ser sus progenitoras. Cuando estamos en dificultades, las consecuencias de someternos a doctores de tal calaña, neurólogos, psiquiatras o psicólogos, puede ser catastrófica, pues el sesgo conceptual del profesional médico puede involucrar un acto de lenta eutanasia. Ejemplos de esto: el criterio científico reinante, dogma conceptual no demostrado, sostiene que la capacidad intelectiva de la neocórtex más las emociones del sistema límbico son los agentes que producen la psiquis, mente, humana. Entonces, la psique deviene enferma toda vez que la parte neuronal, neocórtex más sistema límbico, entra a desvariar. Tales posturas constructivistas son aberrantes falacias, pues ningún sector de nuestra masa encefálica tiene voluntad autónoma. Nuestras neuronas están preparadas para reaccionar ante estímulos, no para fabricar estímulos. Aquí la neurología contradice frontalmente a la fisiología, pues se circunscribe a la bioquímica actuante. Ahora bien, con la increíble porfía de negar la pura autonomía de nuestra psique, mente, considerándola como efecto y no causa, también niegan la existencia del constante martilleo que la psique, mente, ejerce sobre la neocórtex. Esto no es tan grave, sino el mero inicio del problema.
La catástrofe se desata cuando, a través de los usos y conectores cerebrales, este martilleo de nuestra psique sobre la corteza se traspasa a nuestro hipotálamo, cerebro primario, nuestro piloto automático, nuestra torre de control, un vigía con encendido electrónico siempre alerta para responder adecuadamente. Así, al detectar indicios de altísimos niveles de ansiedad, trastorno de nuestra mente, una y otra vez nuestro hipotálamo ordena que se liberen torrentes de dopamina cerebral para tranquilizarnos. En el curso del tiempo, semejante dispendio de dopamina termina por aniquilar los centros cerebrales que la producen, y entonces llegamos a la patología enfermedad de Parkinson, totalmente incurable. Peor aún, ante niveles descomunales de obsesión, trastorno de nuestra mente, y demás síndromes obsesivos, no hay manera que nuestro hígado y riñones puedan eliminar la cascada de adrenalina, mala sangre, volcada diariamente en el sistema circulatorio, y entonces, nuestro corazón queda encerrado en un estado crítico de sobreexcitación, a la vez que nuestra hipertensión se va a las nubes, con el peligro de ruptura vascular, AF. Paralelamente, nuestra fisiología cerebral se resiente por el incesante recalentamiento que nuestra obsesión provoca. Por último, nuestras funciones hepática y renal quedan también comprometidas, con peligro de cáncer o cirrosis. Ante semejante callejón sin salida, ¿qué hace nuestro hipotálamo para asistirnos? Toma una medida extrema. Instrumenta desconectar selectivamente a algunos centros de nuestro cerebro, para así cerrar paso a los mecanismos obsesivos de los que somos prisioneros. Resultado: el mal de Alzheimer, donde nuestro cerebro queda operativamente agujereado como si fuese un queso gruyere. También el Alzheimer es irreversible, si bien nos garantiza tener una sobrevida de 12 años promedio. 12 años más como un zombie, pero vivos. En ambos casos, nuestro hipotálamo procura ayudarnos hasta el final, dándonos sobregiro de dopamina hasta fundir la fuente, Parkinson's, o anulando neuronas para darnos 12 años más de vida, Alzheimer's. ¿Es culpable nuestro hipotálamo? No, todo lo contrario. ¿Son acaso culpables nuestros centros neuronales? Absolutamente no, son las víctimas de la situación. El único culpable es nuestra psique rampante, y jamás controlada porque neurólogos, psiquiatras y psicólogos se obstinan en desconocer su naturaleza, ni siquiera admiten su autonomía, y menos aún su condición atemporal. Personalmente, no cometo el error de seguir sus posturas, pues me basta con evaluar su aporte respecto a la expansión del Parkinson y Alzheimer's para tener suficiente evidencia de eutanasia médica al mejor estilo del Dr. Joseph Mengele. La incoherencia, paradoja, que deduzco es el querer aparentar que saben cuando no saben. Pues, la realidad nos revela que los neurólogos, psiquiatras y psicólogos nunca dicen no sé, cuando no saben. Gabriel Sanue Artero, psicoterapeuta, psicólogo social,